El ego es una expresión, ¿bien? Multidimensional, muy diferente a la versión del significado de ego que nos dan hoy en día. Curiosamente, la mala traducción que se hizo hasta hoy en día del ego es el yo, pero en sus inicios el ego no significaba el yo, significaba, tenía una intención de decir todo lo que no eres, pero que te hace creer que sí eres. Era como una expresión, vamos a decirle, autóctona de aquella época en aquella región, no lo que hoy se nos comparte como el yo. Entonces ha habido a lo largo de la historia un proceso de confusión del significado, o en el peor de los casos, lo que vamos a ir viendo a lo largo de estos encuentros, que es tapar el verdadero significado. Hoy vamos a ver cómo el ego hace eso con nosotros. Nosotros tenemos virtudes, de hecho, el ser real, la esencia, el espíritu, se expresa en este mundo material a través de virtudes. Pero el ego utiliza defectos para tapar esas virtudes. Esa conducta de tapar la verdad la vamos a encontrar en nuestra conducta y a lo largo de la historia de la humanidad. En este caso, el simple hecho de decirle ego, que hoy se traduce como yo, el yo, repito, o es una mala traducción o hay un intento del propio ego por tapar el verdadero significado de lo que querían decir los antiguos griegos respecto a qué es el ego. Entonces, para tener una perspectiva un poquito más clara de cómo ellos manejaban este tema, ellos partían de los mitos. Y hoy en día también la propia palabra mito tiene una mala traducción. Creemos que es algo parecido a un cuento, ¿no? En aquella época, mito significa una verdad trascendental sin evidencia empírica, lo cual al propio ego le genera un poco de confusión, porque el ego, repito, necesita una serie de certezas. Entonces, si yo te cuento algo que no tiene un alto grado de certeza, que el ego puede comprobar, pues el ego tiende a descartarlo o a juzgarlo de forma negativa. Entonces, el mito en aquella época era algo que intentaba expresar la verdad. Entonces, el mito de lo que manejaban en aquella época hacía referencia al mito de lo que se llama el origen. Y el origen se basa en un concepto de que en la plenitud, o pleroma, como le llamaban ellos, que hoy se traduce como el absoluto, hubo una serie de emanaciones, y en ese proceso de emanar hubo algunas confusiones, por así decirlo, o ciertas expresiones no plenas, fíjense. Me encantan este tipo de mitos porque nos da un cierto orden a la mente más que nada. Dentro de esas confusiones, en la materia apareció el ego, el falso yo, porque cuando el ser, el espíritu, entró en contacto con la materia, entró en un proceso de confusión, y la única confusión, perdió el norte sería, es que dejó de reconocerse a sí mismo como pleno o pleroma. Entonces entró en juego un sustituto del ser llamado ego. A mí me gusta llamarle falso yo. Y en nuestra vida el ego se ha transformado en el mayor obstáculo, uno de los fundamentos por los cuales yo personalmente me transformé en un guía y en un terapeuta, fue para comprender más.
Me dediqué a estudiar, me dediqué a practicar y un montón de cosas que ya vamos a ir compartiéndoles. Y algo que me llamó la atención en mis comienzos fue que el ego, o lidiar con él, o toparte con él, está en todas las enseñanzas de este mundo. Está en la enseñanza de las civilizaciones incas, mayas, aztecas, aquí en América, en las tribus de Norteamérica, en Medio Oriente, en la India, en los países este, incluso nórdicos, europeos y demás. Está. Y los griegos, sí, no eran la excepción. De hecho, ellos supieron cómo trabajarlo y abordarlo, pero quiero que tengan en cuenta esto. El ego, que es la confusión de quien de verdad eres, es el gran obstáculo a trascender. Bien, el ser, el espíritu, según los griegos, cuando se expresaba en este mundo, se expresaba a través de las virtus o virtudes, que hoy, de nuevo, han perdido el verdadero significado. Les decía, estas virtudes, nuevamente, nos encontramos con esta, eh, vamos a decirle, pérdida del significado real a lo largo de la historia. Humildad, generosidad, castidad, paciencia, templanza, caridad y diligencia son las expresiones en este mundo físico de la verdadera esencia o espíritu. Problema. El ego, que es esta confusión primordial, que es básicamente un no sé quién soy, porque no soy, he perdido la capacidad de autorreconocerme, entonces aborda en mí un sustituto que genera una confusión de identidad. Y esa confusión de identidad tiene que ser alimentada, porque esa confusión parte de todo lo que no es pleno, o podríamos decir todo lo que no es em, espíritu o verdad. Entonces el ego se alimenta de la mentira. Y como dice el dicho, la verdad se sostiene a sí misma, pero la mentira necesita ser alimentada todos los días. Entonces el ego se transforma en una entidad sistemáticamente mecánica. Tiene que repetir y repetir y repetir, porque tiene que revalidar lo que no es pleno en nosotros. Ese es el drama del espíritu en este mundo. Contrario a las virtudes, el ego utiliza 7, que son 7 las virtudes que los antiguos supieron mencionar, pues el ego también usa 7 maneras de tapar la verdad, es decir, de tapar la expresión del ser, del espíritu. Para tapar la humildad, el ego se hace de la soberbia; para tapar la generosidad se hace de la avaricia; de la castidad, la lujuria; de la ira hacia la paciencia; de la gula contra la templanza, y así sucesivamente. ¿Por qué ocurre esto? Porque según los antiguos, griegos por supuesto, la propia creación es un defecto, literalmente. Y para comprender la magnitud del defecto que es la creación, ellos crearon una técnica llamada filosofía. Y la filosofía es una técnica que hoy en día es muy conocida, se enseña en instituciones y demás, uno puede hacer una carrera. Entonces, el ego, vamos a notar que tiene la tendencia a tapar la verdad. Y esa tendencia a tapar la verdad es lo que nosotros tenemos que descubrir en nosotros. Por eso el autoconocimiento. Fíjense que en la antigua Grecia ellos tenían los templos o escuelas de autoconocimiento,
Pero ellos, fíjense que esos templos no tenían puertas, eran completamente abiertos, pero no permitían entrar a quien no estaba listo. El que quería estar listo tenía que hacer un trabajo previo, afuera del templo. Entonces los guías o maestros salían afuera del templo a compartir enseñanzas. Entonces de ahí ellos, desde los antiguos sabios, ellos tomaban la filosofía, los mitos, en este caso el concepto de ego. Entonces la primera tarea que hacía todo iniciado en las antiguas artes de las escuelas griegas era trabajar su ego, falso yo. Entonces ahí tenía que conocer sus defectos, ¿m?, para poder permitir expresar sus virtudes. Bien, en este caso, nosotros lo que vamos a intentar compartirles es la esencia del fundamento de lo que es el ego y luego cómo trabajar sobre él. Hay muchas técnicas. Yo les voy a compartir la que yo uso. Cada uno puede usar la que quiera, hay muchas, pero me voy a hacer énfasis en esta, en la que yo he practicado en mi vida personal. Pero primero tenemos que trabajar este falso yo. Yo mencioné el hecho de una confusión de identidad. Habrán escuchado por ahí que somos un espíritu viviendo una experiencia humana, pero que cuando estamos dentro de la experiencia humana, creemos que somos solo eso, un ser humano, que debe alcanzar el espíritu o ir a un lugar mejor, ir a un paraíso, etc. En realidad la historia es diferente. Nosotros ya venimos de la plenitud y estamos aquí estancados. Esto no lo digo yo, estos son literalmente enseñanzas de la antigua Grecia. Ellos decían, estamos atrapados en una vasija de barro, cuerpo físico, que tiene contenidos que lamentablemente no hacen referencia a lo que somos, la psique. Entonces, la vasija de barro, que es el cuerpo físico, tiene contenido psicológico y emocional, pero que ningún contenido ni psicológico ni emocional hace referencia a lo que somos, hace referencia a lo que no somos. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar sobre uno mismo. ¿Mm? Por eso es la base de la base del trabajo personal, de la terapia. Entonces es por eso que los griegos crearon, aplicaron la técnica de la filosofía para entender hasta dónde, hasta qué grados puede llegar la confusión de la creación, los defectos de la creación. Entonces, el primer gran defecto que tenemos es no poder reconocernos a nosotros mismos. Entonces ahí entra un sustituto psicológico que es el ego. Y por eso en el encuentro anterior hablamos de las 5 heridas del alma, de las 5 heridas que el ego va a utilizar para dar sentido a su existencia. Fíjense qué tan defectuoso es el ego que necesita motivos para existir. No tiene existencia propia. O sea, no es un hecho en sí mismo. Necesita una estructura que lo sostenga. Sin embargo, el espíritu o la esencia es un hecho en sí mismo y se sostiene por sí mismo. Por eso se hace referencia a que la esencia del espíritu es la verdad. La verdad se sostiene a sí misma. No necesita que la defiendas ni que te identifiques. La verdad no necesita adaptarse ni sobreadaptarse. Es un hecho. Pero el ego sí necesita adaptarse, sobreadaptarse, aprender, evolucionar, perfeccionarse, etcétera, etcétera. ¿Cuánto de eso tenemos? Es lo que vamos a ir viendo un poquito hoy. Claro que tenemos el ego encima, solo que todavía no sabemos hacer una sana diferencia entre el ego y lo que nosotros somos. ¿Mm? La técnica que yo utilizo me permite hacer una disociación entre lo que el ego quiere y lo que mi esencia es. ¿Mm? Eso facilita mucho resolver problemas personales, madurar, expresar las virtudes. Por ejemplo, una de las virtudes que junto con mi pareja nos trae hoy en día a compartir esto con ustedes es el honor. Por honor a los seres conscientes que están confundidos,
desorientados, nosotros les brindamos, le tiramos una cuerda para ver si llegan a permitirse recibir ese pequeño empujón para orientarse de nuevo a quiénes son. Entonces, el primer obstáculo es el ego, el falso yo. Bien, entonces desde las 5 heridas, permítanme un segundo, que mencionamos el encuentro anterior, a veces digo clase, porque yo también doy formaciones y me equivoco a veces, en la clase anterior iba a decir, estaba la herida de rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Y vamos a traerlas de nuevo sobre la mesa. Primero que nada, el que se hiere, el que es capaz de herirse, el que es capaz de nacer y morir, esa fenomenología solo existe en la creación defectuosa, según los griegos, ¿vale? La esencia y el espíritu no puede ser herida, no puede ser limitada, y tampoco ha nacido nunca, por eso no muere nunca, por eso es perpetua e infinita. Eso tenerlo en cuenta. Entonces, en la vasija de barro y su contenido aparecen las heridas. Para para repasar un poquito lo que vimos en el encuentro anterior, quienes expresan la herida de rechazo, el ego toma ese evento emocional y crea una de sus máscaras, que es la del huidizo, cuya conducta o personalidad, eso también lo vamos a hablar en un momento, ego y personalidad van de la mano, pero no son lo mismo, es la de percibir, sentir una herida, sentir una carencia de no tener derecho a existir. Eso genera la herida de rechazo. Pero un concepto importante que quiero dejar en claro, y siempre lo vamos a repetir siempre que podamos, es que nosotros vivimos con esto encima de forma inconsciente y en automático. Cuando nosotros tenemos que hacer un ejercicio de autoconocimiento es cuando nos empezamos a dar cuenta que tenemos esto encima. Pero cuando no lo hacemos, no lo sabemos, no sabemos que funcionamos así. Hoy en día es mucho más sencillo entender cómo funcionamos. Por ejemplo, el que ha sido rechazado va a tener esta tendencia a huir con un fuerte sentimiento de no tener derecho a existir, derecho a pedir, derecho a usar la voz, derecho a imponer. Y va a tener una conducta de aislamiento, de escapar de las situaciones de conflicto y de ser posible desaparecer, ser invisible. Curiosamente, fíjense cómo afecta esto que estamos hablando, cómo afecta a la salud, por ejemplo. En muchos casos de anorexia que yo he atendido, ¿qué hace la persona con esa conducta, con esa que hoy le llaman trastorno alimentario, que en realidad hoy ya sabemos que es una herida emocional, una herida del alma? Entonces está la herida, el ego se alimenta de ese sufrimiento y transforma una máscara. Esa máscara, para existir, necesita un comportamiento que lo valide. Y de ser necesario va a afectar nuestra integridad, con tal de darle sentido a la existencia de la máscara. Entonces las personas, en este caso, padecían anorexia, tenían un fuerte sentimiento a querer desaparecer. El cuerpo obedece. El cuerpo dice, no querés existir, bueno, vamos de a poco. No ocupes mucho espacio, por eso la delgadez. No hagas ruido, no dejes marca al caminar, que tu voz sea débil. Bueno, ¿qué herida tiene? Yo afirmo, desde mi experiencia personal, que las personas que padecen ese tipo de trastornos, por ejemplo, tienen la herida de rechazo como sello personal. Así es como nos, vamos a decirlo así,
manipula el ego. Ahora, fíjense hasta dónde nos puede llegar a afectar. Si esa persona no le recibía tratamiento, iba a morir. Pero ¿qué pasa? Al ego no le importa. Mientras mueras, vamos a decirlo así, representando a lo que no eres, el ego está contento. Mientras vivas representando lo que no eres, el ego está contento. La herida de abandono da como resultado una máscara egoica de el dependiente, con sentimiento de falta de apoyo, no me apoya, mi familia no me tiene en cuenta, y miedo a la soledad, lo cual da una conducta, una serie de, de proyección hacia afuera con una necesidad de búsqueda constante de la atención, aprobación de los demás, ¿no? Y vivir en dificultad cuando están solos, a solas. ¿A cuántas personas hemos atendido en consulta que quieren expresarse, quieren ser ellos mismos, pero antes de hacer eso, piden consejo al grupo familiar, a ver qué dice la vecina, a ver qué dicen los amigos? Y si junto los votos y digo que más o menos la mayoría está de acuerdo conmigo, entonces recién lo hago. Y si la mayoría no está de acuerdo conmigo, mejor no lo hago. Ahí está. Te está manejando el ego. Dependés de la aprobación del otro. Y por ende tenés dificultad para aprobarte a ti mismo qué querés ser o qué querés hacer. Por eso el dependiente, dependo de que mi pareja me dé el ok, dependo de que mi hijo me quiera, dependo de que mis padres me aprueben o me desaprueben. Listo. Eso ya marca tu existencia. Lo que quiero que comprendan es que este tipo de conducta que emana de la máscara, el ego, que el ego a la vez se nutre de la herida, determina tu destino. No hay libre albedrío hasta aquí. De hecho, nosotros consideramos que el libre albedrío está coartado por el ego. Es decir, no estás decidiendo nunca. El ego está decidiendo por ti. Por eso, si sanamos las heridas, el ego no tiene de dónde nutrirse emocionalmente y por ende pierde poder. Es por eso que cuando nosotros trabajamos las heridas y abordamos el ego, estamos asfixiando todo potencial desequilibrante. ¿Qué quiere decir esto? Que al sanar la herida, ya no tengo la necesidad de la máscara y por ende no tengo la necesidad de la conducta. Entonces, alguien que ha sido rechazado con conducta huidiza, una vez que sana el rechazo, ya no necesita huir y por ende los conflictos que tenía ya no son útiles y por ende emana a partir de ahí una virtud. Puede ser la virtud de la justicia, de la verdadera humildad, del honor, de cumplir con la palabra. Esas son cosas que empiezan a emanar sí o sí una vez que trabajamos estos asuntos. En la herida de humillación, el ego toma forma de masoquista, con sentimiento de vergüenza de sí mismo y temor a la libertad. O sea, le tengo miedo a ser libre. Tiene una conducta muy, muy marcada, que esto lo vemos mucho nosotros, que ustedes se van a dar cuenta porque es quienes tienen esta herida tienen una tendencia a transformarse en un salvador. Tengo que salvar, que lo hablamos en el encuentro anterior. Tiene una tendencia a ocuparse de las necesidades ajenas antes que las propias. En casa de herrero, cuchillo de palo. Es decir, ayudo a los demás en sus asuntos económicos, ayudo a los demás en sus asuntos amorosos, doy consejos sabios, etcétera, etcétera, pero a mí, nada. No me ayudo a mí en mi situación económica, no me ayuda a mí en mi situación emocional. Siempre me falta, siempre no puedo. Puedo con los demás, pero conmigo no. Bien. Para mencionar las últimas dos, traición y injusticia. En la traición, ahí se están conectando más personitas, qué lindo. En la traición, el ego toma forma de controlador.
Ya vamos a hablar de la paternidad y la maternidad. Controlador. Se basa en un sentimiento de pérdida de confianza. He perdido la confianza porque me han traicionado. Entonces le tengo miedo a ser engañado y no tengo que mostrarme vulnerable, entonces tengo un comportamiento perfeccionista, me desconecto de mis propias emociones y tengo altas exigencias para mí y para los demás. Eso hace el ego con nosotros. Por ejemplo, he atendido muchas personas que se dedican a ciertas áreas de la sociedad, como por ejemplo las leyes, ¿no? Abogados, jueces, que quieren hacer justicia dentro de sus términos y son muy rígidos. O algunos expresaron conductas muy rígidas. Si esto no se cumple, hay riesgo de vulnerabilidad, se te pueden vulnerar tus derechos, vas a perder, te pueden ganar, y ni hablar de la vida personal, porque esas personas son padres o madres, y ser hijos de alguien rígido, que exige perfeccionismo, que no sea, yo que sé, recuerdo un caso donde era una madre abogada que no había comprendido que su conducta rígida de perfeccionismo estaba afectando su relación con sus hijos, porque sus hijos no la soportaban, porque siempre exigía más. ¿Por qué? Porque de niña esta mujer sufrió una injusticia muy grande. El ego toma esa herida como fuente de energía. Por eso, hay muchos lugares donde ustedes van a encontrar que el ego es un mecanismo de defensa. Puede ser tomado así si te ayuda a trabajarte a ti mismo, pero nosotros consideramos que el ego es un mecanismo de confusión, porque el ego coarta tu identidad debido a que no sos capaz de reconocer quién eres en realidad. Todo esto lo trabajaban en la antigua Grecia con mucha soltura, se hablaba en las calles, se hablaba en los lugares de reuniones, como este, por ejemplo. Entonces, haciendo este repaso de las heridas, vamos a entender de dónde el ego toma la energía emocional, toma la energía y la conducta consecuente. Porque el ego, a ser parte de una mentira, necesita revalidarse constantemente. Es por eso que repetimos conductas. Si yo he sido rechazado, mi herida es el rechazo. Mi ego va a necesitar que yo huya, que le tenga miedo a la vida, que le tenga miedo a afrontar los conflictos. Eso es muy desempoderante. Es por eso que nosotros, con cualquier herida, siempre vamos a manifestar la tendencia a delegar responsabilidades. Entonces, el huidizo, el ego huidizo, que escapa de los conflictos, le va a delegar la responsabilidad de resolver los conflictos a alguien más. Y si ese alguien más no me resuelve los conflictos, ¿qué va a pasar? El ego va a interpretar que me está rechazando y de nuevo se retroalimenta, se revalida a sí mismo y así sucesivamente hasta la muerte. Por eso los griegos le pusieron ego, que se maltradujo como el yo. Hoy decimos yo soy. Por ejemplo, cuando decimos ¿a qué te dedicas? Muchas personas dicen yo soy terapeuta, yo soy, yo qué sé, carpintero. Ese yo soy es lo que los griegos entendieron que es la falsa expresión, una falsa expresión, porque tú no eres carpintero, tú sabes hacer eso, pero eso no es lo que eres, eso es lo que haces. Entonces, si mi herida de rechazo me transforma en un huidizo, yo sé huir, pero yo no soy eso. Si me han abandonado y mi ego toma la máscara del dependiente, yo sé ser dependiente, pero yo no soy eso.
Poco a poco hay que generar una disociación entre lo que el ego es de lo que nosotros somos. Entonces, la primera técnica que yo utilizo para tratar al ego, para empezar a tratar al ego, es hacer una asociación mental, psicológica, ¿m? De que todo lo que el ego es, yo no lo soy. Si el ego ahora quiere validación, si de mí emana, ustedes se van a dar cuenta de esto porque el ego es muy reactivo. Entonces, a través de la reactividad y los prejuicios podemos atrapar al ego. Entonces, cuando aparece una situación y yo empiezo a juzgar, el que está juzgando es el ego, no soy yo. A evaluar, y esto me conviene, no me conviene, empieza a hacer sus matemáticas, este me va a rechazar, este me va a abandonar, este me va a humillar, me maltrató, me habló fuerte, entonces me humilló, me gritó. Ese que empieza a intentar crear una estructura de revalidación es el ego. Entonces hay que hacer una separación. Él quiere eso, yo no. Cuando le ofrecemos al ego eso, vos querés eso, yo no, empieza a ocurrir una brecha donde puede emanar por fin la esencia, que es lo que todos andamos buscando. Mientras no se haga eso, vamos a seguir en el laberinto. Entonces el ego es aquel obstáculo que nos obliga a transitar el laberinto. Todo esto los griegos lo expresaban en su expresión, porque es su expresión, no es nuestra, nosotros la hemos heredado. Cuando decían ego, entonces cuando se sentaban en grupo y decían ego, todo esto que le acabo de mencionar, ellos lo comprendían y sabían de qué iban a hablar. ¿Bien? Bueno, la idea es que nosotros revivamos un poco esas técnicas y hoy en día las tratemos de usar en nuestra vida personal. Entonces, reactividad y prejuicio están a la orden del día. ¿Bien? Las más fáciles de identificar son aquellas que nos hacen sentir mal. ¿Mm? Todo aquello que podemos juzgar como malo. Malo para mí, malo para los demás. ¿No? Pero después vamos a ver que el ego tiene dos caras. Tiene una cara que en la psicología moderna le llaman la sombra. Esto está muy descrito eh, en los trabajos de Carl Gustav Jung. La sombra tiene una parte, vamos a decirle, políticamente incorrecta y una parte políticamente correcta, o falsa luz. El ego tiene estas dos partes. O sea que cuando nosotros literalmente creemos que estamos haciendo una buena acción, el ego, en una versión políticamente correcta, se está expresando a través de ahí. No eres tú. Repito, la forma más fácil de abordar al ego es cuando hablamos de expresiones negativas, ¿no? De los defectos. Pero las que tenemos que tener en cuenta también son las otras, las que llamaríamos luminosas. El ego también te mueve a ser altruista, por ejemplo. ¿Cómo puede ser esto? Sí. Si desde mi herida el ego se transforma en una máscara, por eso hablamos en el encuentro anterior del Salvador, me pone esa máscara y me dice, bueno, para yo ser buena persona, por ejemplo, tengo que hacer buenas acciones. Pero ¿quién puso los términos y condiciones de qué es una buena acción? Entonces me encuentro haciendo cosas que el ego juzga como buenas y bondadosas, pero que en realidad le sirven a él, no me sirven a mí. Y eso en su momento yo no lo sabía, porque yo caí en la máscara del Salvador, quería salvar al mundo, me comprometía a entrar a lugares peligrosos
a tratar de ayudar a gente en lugares muy, muy difíciles de vivir, pero me hacía mucho daño. Cuando pude ver que el ego también se mete en ese tipo de expresiones que nosotros podríamos llamar positivas o de buena voluntad, el ego también está ahí. Es difícil en el principio digerir esto, pero hay que hacerlo. ¿Mm? Si no, no vamos a estar preparados para entrar a las verdaderas enseñanzas que se dan en el templo. Así que ese es el laburo que hay que hacer primero, ¿mm? Y después hablamos de otras cosas. Después hablamos de cómo canalizar la energía, habilidades, ¿no? Conciencia inclusive. Primero se trabaja esto. Entonces, me gustaría compartirles una técnica que yo utilizo que curiosamente es una técnica que usan los chamanes de América, tanto en el norte como en el sur. Esto se ha practicado a lo largo de la historia de América en las tribus de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, aquí en la Patagonia también. Es una técnica que se podría traducir como una técnica de asfixia. Hay que asfixiar al ego. ¿Cómo se hace eso? Bien, primero hay que identificar o empezar un proceso de identificación de cuándo aparece el ego o cuándo toma control de mi vida. Para poder ir identificando cuándo el ego está completamente en control, hay una técnica llamada el recuerdo de sí mismo, que después, cuando termine este encuentro, probablemente mañana les voy a compartir un PDF detallado de la técnica, pero hoy se las quiero compartir así. El recuerdo del sí mismo quiere decir que es un ejercicio que se hace en la noche, un ejercicio mental muy fácil de hacer, que es tratar de recordar todo lo que hiciste en el día, con detalles. Me desperté a la mañana, me lavé los dientes, fui al baño, desayuné. ¿Qué desayuné? ¿Qué había? ¿De qué hablé? ¿Qué miré en el celular? ¿Qué preocupaciones pasó por mi cabeza? ¿Qué me dijeron, qué no me dijeron? Durante todo el día hasta llegar a la noche. Cuando se practica esta técnica, ustedes se van a dar cuenta que va a haber muchos espacios muy grandes de tiempo donde no van a tener recuerdo. No sé qué hice cuando fui de tal lugar a otro lugar, en ese trecho. No lo recuerdo. Entonces, los antiguos griegos decían que a través de esta técnica, si no sos capaz de recordar un espacio de tiempo en tu día, quiere decir que en ese espacio de tiempo el ego estaba al 100% al mando. 100% al mando. Con esa simple técnica tenés para mucho tiempo de práctica. El recuerdo del sí mismo. Lo ideal es que sea a la noche, cuando estamos en reposo. Mejor si estamos cansados. Mejor si el cuerpo físico está agotado. Y empezar a recordar. La idea es encontrar esas brechas de tiempo donde no podemos recordar. Eso es todo lo que hay que hacer. Eso para empezar, ¿sí? Entonces ya sos capaz de reconocer que hay momentos que no eres tú. ¿Quién es el que está al mando? ¿Y qué hizo? Porque algo hace el ego. Y ya después vamos a ir profundizando un poquito más, ¿sí? Porque, repito, este es el gran obstáculo. Todas las técnicas, terapias, procedimientos, ¿sí?, se basan en intentar que tú seas capaz de hacer una disociación entre tu ego y tu esencia real. Pero como todavía no hay una diferenciación entre esas dos cosas en ti, por algún lugar hay que empezar. Nosotros empezamos por aquí, el recuerdo de sí mismo.
y el estudio de las heridas. Ustedes se van a dar cuenta que con que comprendan el significado de las heridas van a entender qué le está pasando al otro. ¿Por qué habla así el otro? Viene una amiga, está preocupada, ¿no? Quiere hacer un viaje, quiere hacer un emprendimiento, pero no se anima porque su pareja no le da el ok. ¿Qué tenemos ahí? A una dependiente emocional. ¿De dónde emana la máscara del dependiente? De la herida del abandono. Y lo único que toca es hablar un poquito de la infancia de esa persona. ¿Qué te pasó cuando eras niña? Mi papá falleció. ¿Cómo interpreta la psique el fallecimiento de un padre cuando eres niño? Como abandono. O por ahí directamente soy adoptado, o literalmente se fue de casa papá. Y ya está. Con razón tiene una tendencia dependiente y por eso su dificultad es aprobarse a sí misma. Así de fácil es leer al otro. No es para nada difícil. Y cuando nosotros somos capaces de hacer eso, fíjense, nosotros, yo hablando personalmente ya que estoy aquí, emana humildad de ti, cuando sos capaz de ver lo que le pasa al otro. Esa humildad, que es una virtud del espíritu, de lo que es verdad, de la esencia, de la plenitud, eclipsa las necesidades del ego. Cumplir con tu palabra, cumplir con honor, ser honorable, colapsa al ego, no lo deja funcionar. Es por eso que en esta vida se nos enseña de todo menos las virtudes. Se supone que las tenemos y que las sabemos usar, pero no sé, yo no recuerdo en la escuela primaria, secundaria ni en la facultad que me hayan enseñado algo al respecto. Nunca me dijeron cómo ser honorable, cómo ser humilde. Cuando alguien quiere a integrar algo así, a lo mucho va a la iglesia, pero en la iglesia tampoco te dicen qué es eso. Entonces, esta es la introducción que nosotros vamos a hacer con ustedes respecto a cómo trabajar el ego. Los detalles se los vamos a ir pasando por el grupo y en los próximos encuentros vamos a seguir trabajando este tema, porque es el tema. Si no resolvemos este tema, no podemos pasar a los siguientes. Es así. Y aunque quieras aprender enseñanzas más trascendentales, no te van a dejar entrar al templo. Es decir, los griegos entendían que si no haces este trabajo, aunque te enseñen cosas trascendentales, verdaderas, tu ego no va a permitir que las integres, porque él está al mando. ¿Quedó claro? ¿Estamos bien hasta aquí? Bueno, me gustaría charlar un ratito, hablemos de la vida, hablemos de las cosas, y van a ver que está relacionado con todo este tema. Antes, les voy a contar una anécdota que en su momento a mí me movió el piso, literalmente. Fue algo que me reventó la cabeza porque yo venía con la idea de, bueno, el ego debe ser algo malo y debe estar haciendo cosas malas según lo que me enseñaron, ¿no? Engañar, mentir, enojarse. Pero después cuando me enseñaron que el ego también se manifiesta en asuntos buenos o bondadosos, es difícil esa es la parte más difícil de trabajar del ego. Cuando, por ejemplo, decís, yo ayudo a los pobres. En invierno me junto con una ONG y salgo a la noche a abrigar a los pobres y a los mendigos y a darles un plato de comida caliente. Bueno, eso es un acto bondadoso, altruista. Pero ¿qué pasa si yo hago eso, me involucro en hacer ese tipo de cosas y no he trabajado la herida? El ego toma el control y dice, esto es para mí. Y el fin de semana me junto con mis amigos y el ego toma el control y dice, el lunes ayudé a 10 personas. Sí, pobrecitas, les di de comer, los abrigué. El ego empieza a tirarse flores a sí mismo. Dice el ego, fíjense cómo yo hice eso. Necesito crédito. No se queda callado. Eso es el ego funcionando en una situación altruista.
Nos engaña todo el tiempo, es el gran engañador. Así que bueno, ahora imagínense cuando el ego dice, yo quiero estudiar esto, yo quiero hacer esta carrera, o yo no quiero hacer esto, ¿no? Yo quiero ser padre, yo quiero ser madre, yo quiero tener pareja. En los próximos encuentros vamos a trabajar eso. El ego también está ahí. Pero vamos de a poquito. Entonces la anécdota que yo les quería contar era la siguiente. Una vez una profesora que tuve me dijo, imagínate la siguiente situación, vas caminando por la calle, ves jugando a un niño que se tropieza, se lastima la rodilla y se pone a llorar. ¿Qué harías en esa situación? Y yo, dentro de mí, decirle, a ver, espera un momento, muchas gracias a los que se están conectando. Me surgió decirle, pues voy a ayudarlo, voy a consolar al niño, que deje de llorar, que deje de sufrir, porque es incómodo, porque bueno, no me gustaría que esté tranquilo. Bien. Y ella me dijo, toma todo eso que acabas de decir, míralo desde afuera y por favor, hace de cuenta que todo eso lo dijo tu ego. Y yo en su momento no lo entendí y entonces le dije, no entendí, muéstrame, ¿dónde está el ego en lo que yo acabo de expresar? Y ella me dijo, pronto vas a entender que tu ego en realidad lo que quiere es consolar a ese niño que está sufriendo, porque ese sufrimiento de ese niño te recuerda tu sufrimiento. Entonces, al consolar a ese niño, no lo estás consolando al niño, te estás consolando a ti. Por eso querés que el niño deje de llorar. De hecho, el niño no te importa. Te importa que deje de sufrir porque ha hecho resonancia con tu sufrimiento. Así funciona el ego. Entonces, mañana veo en las noticias, por ejemplo, que abusaron de una niña o de un adolescente y están buscando al abusador y me identifico, veo que no puedo dejar de ver la pantalla y escuchar la historia. Ese es el ego funcionando, tomando eso como identificación para engañarte. Así de profundo es el ego, eso me cambió la vida. Me di cuenta que empecé a dudar de todo lo que emana de mí, porque digo, bueno, ¿qué de lo que emana de mí es ego y qué es esencia? Bueno, esa es la conducta y la predisposición que tenemos que tener. Entonces, el compromiso de ustedes es que tengan esa predisposición. Bueno, voy a hacer el sano ejercicio de ver que todo lo que emana de mí vamos a ponerlo en tela de juicio. Capaz que es del ego, a ver qué quiere. Cuando hacemos eso, empezamos a asfixiar al ego, porque cada vez que se expresa, yo me doy cuenta que no soy yo, es él. Es muy sencilla la técnica. Ahora vamos a la vida personal, por eso las quiero escuchar. Dicen, claro, en el celular se ve, en la computadora se ve diferente, sí. A ver, ¿quién activó el micrófono? Noemí, Adriana, Paola, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, adelante, te escuchamos. El tema es la confusión. Si yo voy a estar permanentemente o tratando de ver en dónde está el ego, es una línea muy finita que Sí. me va a hacer permanentemente estar debatiendo sobre si soy yo o es mi falso yo, por decirlo así. Ujú. Y en ese debate quizás se pierda la esencia de lo que realmente soy. ¿Puede ser? Al principio, no sé qué habrá pasado en la región
en aquella época de lo que hoy conocemos como Italia, ¿no? La antigua Grecia. No sé si conocen también la región de Esparta, que hoy en día nos vendieron que los espartanos eran súper guerreros, que nadie podía contra ellos y demás, ¿no? Bueno, un espartano, gracias a lo que acabas de decir, te diría bienvenida a la batalla. Nadie dijo que esto va a ser fácil. Vas a tener que colapsar, fatigarte y estresarte haciendo este ejercicio, haciendo el ejercicio de esto que acaba de salir de mí es el ego, esto que acaba de salir de mí es el ego, esto que acaba así todo el día, las veces que tú quieras hasta donde puedas. Y si el ego permanentemente me está engañando, Bueno, te vas a dar cuenta. ¿Mm? En próximos encuentros vamos a ver que el ego es mecánico, es decir, tiene un protocolo. Si vos sos capaz de intervenir en ese protocolo, el ego no tiene capacidad artística ni de improvisación. Entonces el ego queda como una computadora que no le dejaste funcionar, queda en pausa. Y eso te va a traer alivio. Pero al principio el ego te va a amenazar. Sutilmente te va a amenazar y te va a decir, no vas a poder, esto te va a cansar. Soy más fuerte que tú, básicamente quiere decir. Entonces no lo hagas. Ni se te ocurra pensar, porque en tus pensamientos estoy yo, y yo digo lo que vos vas a pensar. Ah, bueno, es no quiero ser dramático, pero es una declaración de guerra. No lo tomen mal, como bélico y que va a ser... No, 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 no. Es una forma de abordarlo. Por eso a mí me encanta, nosotros, repito, nos apoyamos en la civilización griega porque se ve que la tenían clara. El mito de la Odisea, por ejemplo. El mito de la Odisea literalmente es el viaje a través del ego. Cómo el tipo te pone obstáculos en forma de dioses caprichosos, ¿no? Y cómo salís victorioso de ahí siendo tú, no obedeciendo al ego, que es lo peor que le puede pasar. Entonces, si el día de mañana resonás en una noticia con el sufrimiento de los demás, vas a poder poner un freno de mano y decir, esto es el ego, ¿y qué vas a hacer? Vas a sacar tu atención voluntariamente y la vas a poner en otra cosa. Eso es una victoria. Ahí el ego perdió. Y mañana haces lo mismo. Claro, nosotros comprendemos, a ver, repito, no hay nada nuevo bajo el sol. La terapia, la técnica que usaban los griegos para tratar esto era acompañarse. Por eso hacemos esto. Esto es terapia. ¿Mm? Entonces estamos haciendo bien el trabajo según mis cálculos, ¿no? Lo estamos haciendo bien según lo que ellos practicaban, perdón. Entonces, bueno, va a haber cansancio, va a haber incluso cierto grado de paranoia, eh, no se preocupen por eso, es normal, porque el proceso de disociación te va a hacer sentir diferente. Te vas a encontrar discutiéndote. ¿Qué hago discutiendo? Bueno, Adriana, muchas gracias. Recuerden que esto va a quedar grabado y paulatinamente lo vamos a subir al YouTube. A ver, repito, por ejemplo, aquí en América, especialmente en la región de México, las tribus de allí aplicaban una técnica de lo que se llamaba el guerrero espiritual de la impecabilidad. Esto ustedes lo van a encontrar en obras como, por ejemplo, Los Cuatro Acuerdos o las enseñanzas de Don Juan, que más adelante nosotros vamos a tener preparados para ustedes una biblioteca donde van a poder acceder y ver esto, hacerse de estas obras. La impecabilidad del guerrero espiritual se basa en que el guerrero espiritual sabe que va a caer en batalla, pero se tiene que levantar. Entonces, sí, el ego te va a ganar en algún momento. De hecho, nos está dando una paliza.
Y vamos a caer, nos va a cansar, el cuerpo se va a cansar, nos va a aburrir, nos va a estresar. Pero tenemos que seguir. ¿Mm? Nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, luego del trabajo con el ego, o mejor dicho, durante el trabajo con esto que vamos a trabajar estos encuentros, tanto la herida como el ego, los griegos comprendían que había que tener una actitud que ellos le llamaban predisposición gnóstica. La predisposición gnóstica, ¿qué quiere decir? Es una emanación de la esencia del espíritu que dice, si me pongo en asuntos materialistas, no tengo por qué estar haciendo esto. No tengo por qué estar reflexionando, no tengo por qué estar mirando este tipo de cosas. No me sale a cuenta. De hecho, es económicamente una pérdida. Entonces ellos decían, la predisposición gnóstica es algo que emana de ti, no tenés la necesidad, pero aún así lo haces. Hay quienes la tienen y hay quienes no la tienen. Los que la tienen son los que avanzan, por supuesto, los que empiezan a tener resultados, los que se ponen a practicar. Los que no la tienen simplemente, bueno, hacen turismo. Bien, nosotros comprendemos eso, no es para ofender a nadie. Entonces, esta predisposición gnóstica es fundamental, es decir, yo tengo que estar predispuesto a hacer este tipo de cosas y a atender este tipo de cosas, aunque no me generen lo que el ego quiere en sus términos. Así que bueno, ¿qué más, Noemí? Bueno, muchas gracias por... Básicamente vos lo que me estás queriendo decir es que Mm, siempre vamos a tener que buscar, a ver, no sé cómo explicar lo que siento en este momento. ya. Más allá de todas las conductas positivas que podemos llegar a encontrar, siempre hay algo que me va a tirar atrás porque no me conviene hacerlo, y en ese caso va a ser el ego. Siempre voy a tener herramientas para querer evolucionar, pero Ujú, también voy a tener las herramientas que me van a frenar. claro. Para no liarnos tanto, este ejercicio del recuerdo de sí mismo nos va a ayudar cuando lo practiquemos, porque si todavía no lo hemos practicado, no tenemos evidencia, no lo hemos sentido en el cuerpo, que el ego tiene un automatismo. Si el ego tiene un automatismo, mi conducta que obedece al ego, lo tiene. Entonces, lo que digo está en automático, lo que pienso está en automático. Mi proceso de razonamiento para llegar a una solución o a un resultado está determinado por el ego. Entonces ahí es cuando ocurre lo que se llama la mirada del aprendiz. El aprendiz contempla la inmensidad del ego y dice, ¿con qué se come esto? ¿Por dónde empiezo? Ya está en todas partes. Bueno, eso es una victoria, porque el ego ya ha coartado nuestra forma de funcionar. Entonces, cuando vos digas, por ejemplo, ¿qué es una victoria para ti? El concepto de victoria y de éxito del ego no tiene nada que ver con el éxito de la esencia. El éxito del ego es a través del dominio. Gané, ¿no? Planté la banderita. El éxito de la esencia es, me di cuenta. Con ese darme cuenta se anula todo de acá a futuro, donde el ego esté enredado, donde el ego esté, vamos a decirle, haya conquistado partes de mi interior. Pero como todavía no he llegado a eso, por ahora es un concepto. Lo que me va a dar resultado es a través de la práctica. Bien. Y como esto es la introducción al ego, en los próximos encuentros vamos a hablar de más práctica. Y si ustedes practican, ustedes van a poder percibir. Me di cuenta de algo. Me di cuenta que cuando le hablo a mi hija, le estoy diciendo cosas que no sé de dónde vienen, ¿no? Y así, ese tipo de cosas. Cuando me tengo que relacionar con el dinero, me acabo de dar cuenta que vienen pulsos emocionales, recuerdos que no necesito,
que me hacen retroceder o me hacen dar miedo o me hacen sentir incapaz o impotente. Ahí está el ego. No hace falta que resuelvas tu economía ahora, tu situación de familia ahora. Con que empeces a darte cuenta que ahí está el ego, ya es una victoria para la esencia. ¿Por qué? Porque va a empezar un efecto dominó en todos los ámbitos de tu vida donde el ego esté metido. Pero es progresivo. Así que paciencia. ¿Mm? Paciencia. ¿Alguien más levantó la manito? A ver, Paola, adelante, te escuchamos. Hola, estoy media mareada con el ego. Pero bueno, a ver, te doy un ejemplo de algo que me pasa, Ujú, a ver si más o menos voy entendiendo. Porque yo más o menos entendí algo del ujú. ego, pero estoy medio enredada. Pero bueno, a ver, empecemos. Por ejemplo, voy a ver un Ajá, trabajo que bien, que económicamente me sirve, porque uno empieza a evaluar por la edad que tengo, bueno, qué sé yo, me gustó. ujú, Bueno, vengo contenta, tranquila, ya está. Llego en casa, mis hijos llorando porque se rompió la tele, ahí nomás me bajoneo y todo, y me dije, y yo misma digo, ah, sí, esta pelotudez, perdón, ujú. no, no me, no me va a amargar la tarde. Venía muy contenta porque mañana arranco un laburo nuevo. Bien. Puede ser que como que me di cuenta al toque que el ego necesita de ese rato de sufrimiento y amargura que venía tan bien y tan tranquila por mi trabajo, Bien. más o menos. Sí, hasta ahí vamos Bueno, bien, ¿no? Eso, por ejemplo, es un ejercicio de identificación del ego, pero que a la vez trae arraigado una emoción que no es agradable, que es sufriente, y un estrés. Vamos a tener que lidiar con eso, porque lo que no está equilibrado y lo que no está solucionado está ahí, y nos va a tocar meterle mano, como podamos, ¿sí? Porque el proceso de autorreconocimiento de lo que es la esencia versus el ego no está escrito en un manual, no es un dogma. Aquí hay total libertad, pero esa total libertad hace que algunas condiciones se tengan que tener en cuenta, como por ejemplo, nosotros no le vamos a decir a ustedes qué es la verdad y cómo se hace. No podemos hacer eso, no se debe. Al ego le encantaría, sí, les regalo un manual, estos son los pasos, háganlos y ustedes van a estar chochos. No, no, no. En términos de la conciencia y el espíritu no funciona así la cosa. Acá es, te hago recordar y es asunto tuyo. Vos podés, vamos, confiamos en ti. Es por eso que todos terminamos haciendo lo que podemos, de forma muy rudimentaria, de a poquito, nos sale mal, 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 hasta que empieza a tener efectos. Porque el ego lo que no quiere es que tengamos constancia. Por eso boicotea. Entonces, el que ya se está enfrascado en combate personal con el ego, este no te da cuartel, hasta en los sueños te jode. Entonces es como que el ego te dice, ah, ¿me querés anular? Tengo estas cositas que te duelen, tengo estas cositas que conozco tu herida. Te amenaza, es como un mafioso, ¿no? Conozco tu herida, no me molestes. Conozco dónde tocar tus botones para que colapses. Pero después, cuando atravesemos todo esto, ustedes se van a dar cuenta que el propio mecanismo del ego nosotros lo vamos a usar en su contra. Porque el ego nos va a señalar dónde hay que trabajar y eso nos está haciendo un favor. Nos está haciendo un gran favor al señalarnos nuestra debilidad. aparte ese también, perdón, aparte también, una vez que empezás a reaccionar, que cada vez yo cada vez reacciono menos. Por ejemplo, ese día al toque me di cuenta, sí, se me rompió el televisor, la puta madre, venía re feliz porque mañana arrancaba el laburo. Dije, bueno, ya está, ya lo vamos a arreglar, ya vemos, ya lo solucionamos, listo, me puse a hacer de comer, cambié totalmente el chip. Es decir, minimicé, obviamente que sí, me puse mal, sí, me dio bronca porque digo, la puta madre, tener que arreglarlo, buscar a alguien y qué sé yo, pero como que no le di la importancia.
Sí, sí. y Fíjense se que, minimizó. claro, seguimos hablando de los griegos. Dentro de la técnica de la filosofía hay varias ramas que después las vamos a explorar. Una de ellas es el estoicismo. ¿Mm? ¿Qué dice el mito del estoicismo? El, hubo alguien que lo perdió todo y mientras lo perdía todo se dio cuenta que no lo necesitaba. Hubo un chispazo de conciencia y dijo, ¿qué hago sufriendo por esto? Si hay algo más valioso. Eso se tomó como fundamento para lo que ella llama estoicismo, que es justamente lo que Paola está comentando. El ego me pone a prueba teniendo pérdidas materiales. Bueno, estamos en Argentina, ustedes sabrán que acá eso está a la orden del día, ¿no? Entonces nos toca utilizar dentro de la filosofía el estoicismo, que es no dejarme llevar. Primero, no puedo evitar, hay que convivir con esto, lamentablemente, pero no permitir que esto diga cómo voy a vivir. Es por eso que nosotros tenemos esta tendencia en la región de Argentina, estoy hablando, de ser capaces de aguantar, ¿no? Sin quebrarnos ante situaciones que en otras regiones las personas no están preparadas, no pueden con esto. Entonces nosotros tenemos mucho de estoicismo aunque no nos demos cuenta. Somos muy estoicos. Tal es así que después vamos a ver cómo el ego de los demás, el ego que está en el otro, fíjense esto que les voy a compartir porque también es muy potente. Cuando el ego del otro sabe que yo estoy trabajando mi ego, el ego del otro se comunica con mi ego y dice, acá hay que hacer algo, porque ella se está dando cuenta, estamos en problemas. Si se da cuenta, ¿m? Vamos a perder autoridad, se va a dar cuenta que lo que yo soy como ego, ella no lo es. Entonces los mecanismos de funcionamiento van a dejar de servir en ella. Ya le va a perder sentido, le va a perder miedo, va a empezar a empoderarse, va a tener capacidad personal, cosas que no queremos que pasen. Entonces inconscientemente el ego de los demás empiezan a jugarnos en contra. Ya vamos a ver eso. Es una especie de telepatía, vamos a decirlo así, que tiene el ego. Y bueno, es extenso el tema, pero es una pincelada de cómo ustedes pueden, por ejemplo, ella, que ya viene trabajando su ego, ya es consciente y está direccionando hacia una situación equilibrada en su vida, producto de los desequilibrios que ya están instalados, ¿no? Situación económica y demás, tiene éxito, tiene un respiro y de pronto el ego de los demás actúan como si estuviese coartada la situación y dicen, mamá, se rompió la tele, la rompí. ¿Quién la rompió? El ego del otro, para arruinarte el día, porque sabe que vos le estás dando una paliza a tu ego. Hablando un poquito más esotéricamente, hay una energía en Argentina. Quítenle el nombre, la región. Y los que nacen en ella tienen un potencial que a cosas como el ego le ponen muy nervioso. Es por eso que por si acaso limitamos a los que nacen en esta región. Estoy hablando como si estuviera hablando el ego, literalmente, ¿no? Limitamos a los que nacen en esta región a que queden enfrascados y entretenidos con la supervivencia. Porque si llegan a encontrar situaciones más equilibradas en lo material, tienen la supervivencia garantizada, por ejemplo, ese potencial que tienen los que nacen aquí se puede llegar a expresar de maneras muy potentes que pueden empezar a dar orden a algunas cosas que no están resueltas. Ese es el potencial de la esencia. Ese es el potencial del espíritu expresado en la materia. Por eso que el ego hace lo que puede para evitar que eso ocurra. Tengan en cuenta eso, ¿no? Es muy importante. Bueno, Puede ser Pau, ese, puede ser sí, también ese que uno
no sé, que no quede como que me la creo para nada, soy una humilde, pero como que uno ya se va dando cuenta cuando viene algo y ya me cago de risa, también puede ser. Mira, hay una enseñanza que dice que si insistís en identificar al ego, ya percibís internamente cómo éste quiere expresarse. Y he sido testigo de algunas personas que dicen que hasta le sienten el olor. Gente que ha insistido, ¿eh? Y le ha dado de identificar al ego cuando se expresa a través de uno mismo. Y para terminar, ya por si alguien quiere hacer otra consulta, ¿no? Hagan lo posible para que el ego y sus expresiones se queden de los dientes para adentro. Traten de evitar que el ego se exprese en voz y en acciones, porque si él hace eso, termina un ritual que empieza en lo emocional, la herida, en lo psicológico, el reino del ego, y en el cuerpo, la acción final. Cuando el ego consigue que tú actúes a través de la voz y el cuerpo, este gana autoridad, porque queda un registro emocional y mental que dice yo soy eso. Hago un nuevo intento y mi ego dice no vas a poder y no podés, no lo realizás, no llegás al éxito que querías. Y el ego toma ese hecho como evidencia de, viste, somos esto, sos un fracasado. Entonces ahí gana autoridad para que la próxima no lo hagas. ¿Por qué? Porque si llegas a tener éxito, va a emanar una virtud y el tipo va a perder autoridad, va a perder poder y para la próxima vas a tener más poder vos que él. Ese es el esfuercito que hay que hacer. Después vamos a hablar de otras cosas, ¿sí? Que hay mucha gente que me estuvo comentando también por privado que quiere hablar de qué es la esencia, los cuerpos sutiles, ¿no? La energía. Siempre vamos a estar enfrascados un poquito en el tema de la abundancia, cómo manifestar y ese tipo de cosas. Bueno, primero trabajemos esto porque si empezamos a manifestar, ¿quién va a estar en el medio de esa manifestación? El ego. Y el ego va a decir, bueno, como sufrí abandono, pues voy a tener esta actitud, entonces mi objetivo va a ser no estar solo. Y eso no es un objetivo de la esencia, es para tu ego. ¿Se entiende? Si nos entendemos, estamos en orden y podemos continuar. Esta ha sido la introducción. No sé si alguien más quiere hacer otra consulta. A mí me encanta. Puede ser que acabas de decir que el objetivo de la esencia no es estar sola. Mm, En el caso de tener una herida, como el abandono, no vas a querer estar solo. Bien. Pero inconscientemente tu ego, para revalidar esa herida, te va a obligar a que cometas algún tipo de acción o permitas que cometan algún tipo de acción sobre ti que te obliguen a salir, a renunciar. Por ejemplo, abandonás antes de ser abandonado, terminás la pareja por miedo a, o inclusive, eso lo vamos a detectar más adelante, obligás al otro a que actúe sobre ti de una manera que tu ego le funcione. Entonces te dice, por ejemplo, estás con una persona que no tiene segundas intenciones, pero tu ego, basado en tu herida, te dice, hay que desconfiar. Entonces empieza a machacarte psicológicamente diciendo, esta persona se ve muy bondadosa, veamos la segunda, encontremos la quinta pata, hasta que esa persona comete un error humano y te dice, ahí está la evidencia, ¿viste? Era mala persona, larguémonos de aquí. He sido testigo en terapias de pareja de muchas personas con su herida que obligaron a la otra parte a actuar de una manera para revalidar su herida y la otra persona no tenía ganas. No tenía ganas de discutir, no tenía ganas de manipular, no tenía ganas de eso, pero la otra persona le exigía eso inconscientemente. Y por adaptación, el otro dijo, bueno, tanto me insistís, te voy a dar lo que me pedís. Y ahí el ego gana y dice, bueno, viste, teníamos razón.
Hay muchos casos. Digo terapia en la pareja, por ejemplo, porque he tenido muchos casos donde la persona, una de las partes me decía, yo no soy eso, pero siento que mi pareja me exige que yo sea así. O me trata Perdón, como si yo fuera así. perdón. ¿Es Sí, en esos casos cuando vos dices que un ego se choca con otro ego? claro. En principio, ya vamos a hablar después de pareja, perdón. Eso da pie a un montón de cosas. En este caso, abrí la puertita de la pareja porque es algo que nos toca a todos. Fíjense cuán desorientados estamos y cuánto control tiene el ego sobre nosotros, que cuando nos juntamos y sentimos esa atracción con alguien, ¿sí? Vamos a dar por sentado que sí. Ninguno de los dos ha hecho ningún trabajito personal. Quien está al mando es el ego de cada uno. Entonces el ego de cada uno entra en asociación y dice, ¿qué herida tenés vos? La de abandono. ¿Qué herida tengo yo? La de rechazo. Bueno, negociemos, ¿no? Yo te voy a dar a ti rechazo y vos dame a mí injusticia. Y a esto le vamos a llamar enamoramiento. Estamos enamorados. En realidad son dos egos relacionándose y entrando en sociedad. Fíjense. Fíjense hasta dónde está metido el asunto. Y ahora esos dos egos que no han sido trabajados, el día de mañana dicen, bueno, ya nos hemos acostumbrado el uno al otro, somos pareja, tengamos hijos. Lo dicen los egos. Y a través de esos hijos, ahora nosotros vamos a negociar otros términos. Le vamos a heredar las heridas para que se cultive un ego nuevo en otro individuo y ya echa a andar. Y esa persona con esas heridas, esa nueva vida, con esas heridas y esa confusión, que no es capaz de reconocerse a sí mismo, entonces adopta un ego, mañana cuando crezca y se enamore, entre comillas, que de nuevo va a ocurrir esa atracción, ¿qué va a ocurrir? El ego tiene el control, hace la negociación y nos alimentamos las heridas. Eso es lo que se ve en terapia de pareja. Son dos egos que están en asociación alimentándose la herida. Ella desconfía de él, él lo ve injusto porque él se cree justo. Ella tiene herida de rechazo, por eso desconfía de él. Son dos egos. En ningún momento hay esencia ahí. ¿Cuál sería la esencia ahí, Claro. básicamente? Ahí mostrame, dame un ejemplo porque es muy difícil lo que te estoy pidiendo porque Ajá. es duro, pero decime, ¿dónde sería la esencia? Y al hablar de pareja se puede hablar de cualquiera, se puede hablar no solamente de la pareja como tal, sino de relación de compañeros de trabajo. En todos lugares en donde se entablea una relación Sí, pasa esto. sí, sí. Entonces, ¿la esencia? Bien. La esencia siempre va a manifestar una no necesidad de participar. Esto al ego le jode, pero es Lo herejía. que llamamos que abandonan la cancha. Sí, pero es una renuncia consciente, no es una renuncia resentida. Es decir, no, no me voy a meter en esto porque voy a sufrir y mi ego se va a activar. Por ahí no es. Es, aprendí cómo funciona, lo abordo y lo resuelvo. Y esa resolución, yo no se las puedo decir porque ustedes están viviendo sus vidas, esa resolución la saben ustedes. Ustedes van a saber cómo aplicarla. Yo sé cómo la apliqué en la mía, cómo la aplico en la mía. Y yo me doy cuenta cuándo es el momento y cuándo no. Yo conozco mis procederes. ¿Por qué? Porque la conciencia te lleva a la autonomía. Entonces yo no le estoy pidiendo consejo a mi pareja para ver si lo que estoy haciendo es consciente. Yo lo sé. Bien. Pero en principio el ego traduciría la conducta de la conciencia como no quiere participar. Y el ego dice, no, no, no me podés hacer eso, tenés que participar porque si no, yo no tengo de dónde comer, no tengo de dónde existir. Y ahí el ego nos puede llegar a bombardear con más confusión de decir, bueno, entonces no participar quiere decir que no sentís, que no querés la familia, que no querés hijos, que no querés trabajar, que no querés dinero.
No se trata de eso. Es renuncio a la forma de funcionar que vengo trayendo. Voy a seguir relacionándome con la familia, con los hijos, con el dinero. Voy a convivir con eso, pero desde la conciencia, ya no desde la confusión. Entonces mi conciencia me va a decir cuándo y cómo. ¿Bien? Para facilitar eso, nosotros queremos dar ese empujón. Date cuenta, esto está ocurriendo. Tenelo en cuenta, ten en cuenta estas enseñanzas. El ego está ahí. Y la esencia brilla por su ausencia, por el momento. Tenemos chispazos, pero inmediatamente aparece ese chispazo, aparece una contramedida del ego para intentar sofocar. Porque el ego es muy desafiante. El ego te dice, bueno, sí, si ya sos un ser consciente y despertaste, ¿por qué no tenés resuelto esto? Te dice el ego. Es una amenaza, es un desafío que te hace el ego. ¿Por qué? Porque el ego quiere que vos bajes de tu esencia y jugues en su cancha con sus términos. Eso es lo que no hay que hacer. Lo que tenés que hacer es, no importa lo que te diga el ego, vos seguí tu conciencia. Repito, difícil, sí. Estresante, también. ¿Te vas a cansar? Sí. Pero después te acostumbras como todo en la vida. Yo estoy acostumbrado a hacer el recuerdo del sí mismo. Ahora en un momento me voy a ir a la cama, recuerdo del sí mismo y, mira, entre ir al gimnasio y volver, no recuerdo. No recuerdo si fui por la misma calle de siempre o si me di la vuelta. Entonces, si yo no estuve ahí presente en conciencia, estuvo mi ego. Y ahí uno tiene la capacidad de entrar en ese espacio de tiempo y de la vida de uno y decir, ¿en qué estaba pensando mi ego? Yo siempre voy con auriculares, y entonces digo, en la calle, y capaz que estaba escuchando algo que mi ego estaba juzgando, por ejemplo, y ahí me doy cuenta. ¿Y qué estaba juzgando mi ego? Siempre lo que juzga el ego está basado en mi herida. Entonces ya entiendo lo que está tramando el ego. No lo dejo respirar. Eso se logra con tiempo, con práctica. Bien. Para que emane la esencia, bueno, está la situación un poquito enredada, está complicada. Estamos en un laberinto, ¿sí? La esencia no le interesa el laberinto. Ve un laberinto y dice, ¿para qué me voy a meter? No tiene significado para mí. Bien. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos a una altura de la vida donde ya estamos enredados en el laberinto, ya hemos hecho de todo en nombre del ego. Y ahora, ¿cómo nos desatamos? Es el drama. Bueno, nosotros eh, les vamos a compartir en base a una trayectoria las técnicas que nosotros hemos usado o ese tipo de conocimientos que son muy útiles, son prácticos. Hoy practiquen el recuerdo del sí mismo, a ver qué tal, y después nos comunicamos por el grupo a ver qué tal les fue. ¿Bien? Yo les agradezco su atención, nos hemos extendido muchísimo. Igual a mí no me importa, me encanta que estén ahí. Si por mí fuera yo hablaría de esto todo el día, pero bueno. Demos por concluido la introducción al ego, y a partir de hoy vamos a hablar de ego y heridas. La herida alimenta al ego y el ego nos obliga a actuar en nombre de él. Hay que liberarse de eso.